por haber venido y bueno, por confiar también en mí para poder enseñarles esta introducción a la materia. Muchos de ustedes van a cursar seguramente recién fundaciones y hasta donde he visto, ¿no? Siempre necesitamos una base para poder, porque yo como todos ustedes van a pasar, yo también he pasado por la materia y requiere que uno aprenda desde los programas estructurales, ¿no? Para sacar el modelamiento y de ahí obtener los resultados, los PUs, los P de servicio, para poder sacar obviamente el diseño de fundación. Vamos a hacer todos esos pasos de los 3 primeros proyectos que se pide, pero les voy a dar algo más que no les da el ingeniero ni tampoco los auxiliares, que es material de justamente de libros de donde sacan obviamente el ingeniero, y también la parte de ¿cómo se llama esto? El detailing, ¿no? Obviamente no va a dar tiempo para darles esos dos aparte. O sea, yo estoy pensando dividir esto en dos partes, en dos cursos diferentes. El detailing yo quiero hacerlo más cortito, o sea, de una semana después de las clases de verano. ¿Por qué? Porque requiere bastante paciencia y también requiere bastante maña, les digo, del programa. Entonces me ha tomado a mí bastantes semestres aprender, y aparte he visto otros tutoriales y todas esas mañitas que he aprendido, todas las cosas que utilizan y les voy a enseñar, pero no va a poder ser en este curso por el tema del límite de tiempo. Pero lo que les va a pasar este curso van a ser las planillas de diseño, ¿ya? Y ustedes me van a diseñar una estructura, ¿ya? Y aparte les tengo que obviamente, como estamos en un curso intermedio de fundaciones, o sea, lo ideal sería diseñar las fundaciones en el programa estructural, pero generalmente utilizamos el programa para modelar la estructura y obtener ahí resultados para poder recién diseñar las fundaciones. Entonces no vamos a utilizar el SAP más que todo para el modelamiento estructural, no tanto para el diseño de fundaciones. ¿Ya? Entonces lo que vamos a utilizar para diseño de fundaciones van a ser las planillas. Entonces por eso les he dividido esto de acá, a ver, en estas dos partes, ¿no? Bueno, 3 partes del curso. Vamos a ver. Bueno, la parte teórica, ¿ya? Me parece muy importante. Siempre los que ya me conocen de hiper saben que no me gusta explicar a mí, se hace clic aquí, no. O sea, a mí me gusta decirles, chicos, se hace por esta razón, muy probable que lo vean en esta situación. O sea, lo poco o lo mucho que sé en principios de diseño se los voy a dar, pero en el tema estructural y de diseño, como está basado en normas, entonces es más fácil explicarles a partir de ahí, ¿no? Y a partir de las normas nosotros creamos planillas de diseño, obviamente. Entonces el programa que nos, por así decirlo, nos verifica el diseño es el SAFE, ¿no? Entonces sería también otro curso ese de diseño de fundaciones en un programa estructural, que es el SAFE. Pero ustedes yo creo que van a aprender eso también con sus auxiliares en fundaciones, y es bien necesario, les digo, porque les facilita bastante el tema de diseño. Ahora el diseño que vamos a aprender no es tan refinado como en los elementos finitos. ¿Por qué les digo refinado? Porque cuando estamos trabajando con zapatas, y tanto aisladas, corridas o de vigas de fundación, tenemos el inconveniente del modelamiento, ¿verdad? Entonces, en modelamiento, ustedes saben que la interacción de suelo-estructura viene la columna, nosotros asumimos que es un empotrado, ¿verdad? Directamente toda la carga P, tanto esta es P última como el P de servicio, lo vamos a calcular del programa. Entonces va directamente al suelo, en teoría, ¿no? Pero no es el mejor modelo, se les digo. Entonces nosotros, los primeros proyectos, por lo menos en fundaciones, el 1 y el 2, asumimos que el suelo es rígido, ¿no? Que toda esta carga que ustedes están aplicando
va directamente a la fundación, asumiendo que es rígido el suelo, lo cual es falso. Entonces, un mejor modelamiento, un modelamiento más refinado, como les decía, es trabajar con el K del suelo, que es básicamente el coeficiente de balasto, ¿no? Entonces, el coeficiente de balasto es como un coeficiente elástico, donde el suelo ya no se considera un lecho rígido, sino un lecho elástico. Entonces, como si tuviera un resortito acá. Eso como se ve en el programa estructural, como un resorte, ¿no? Donde están los apoyos. Entonces aquí vemos aquí en esta fundación. Entonces este comportamiento es mucho mejor, o sea, mucho más real que un modelamiento estático, digamos. Ese no quiere decir que está mal, por ejemplo, este acá. Como ustedes saben, tenemos diferentes proyectos, ¿no ve? Para 1, 2, 3 y 4. Cada proyecto aumenta la solicitación de la fundación. Por ende, el modelo que utilizamos nosotros inicialmente como rígido no está tan mal, les digo. Tampoco el segundo proyecto, porque vamos a trabajar con 4, 5, 6, 7 pisos. Cuando trabajamos ya con más carga y con más pisos, y aparte le damos sismo, ¿vale? Eso ya varía mucho. Ya el modelo que nosotros aprendemos que les voy a enseñar la parte teórica, que es de Brajadas, es muy limitante, ¿no? Pero te da un poco de un principio, o sea, como les digo, porque es una teoría que ha sido usada ya hace muchísimos años, estoy hablando de 70, 80 años. ¿Es funcional? Sí, es funcional. Y lo que se ha hecho hoy en día no es que se ha inventado una nueva teoría, lo único que se ha hecho es trabajar en una teoría elástica, nada más. O sea, tampoco está bien, les cuento, porque el suelo tampoco es elástico, es súper inelástico el suelo. Pero nosotros trabajamos con deformaciones muy chiquitas, ¿no ve? Aparte tenemos otro principio, que en las fundaciones todos se deforman al mismo tiempo. O sea, el suelo, cuando se consolida, todos se deforman al mismo tiempo. O sea, para eso calculamos las dimensiones de la columna, o las dimensiones de la zapata. Por ende, la deformación diferencial es despreciable. Por ende, se asume, es una de las principales razones por qué se asume tanto un apoyo rígido o un apoyo elástico. Pero ninguna de las dos tampoco es real. ¿Qué hacemos, digamos, no? O sea, utilizamos estas asunciones, ¿ya? Pero tomando en cuenta esos principios que les estoy diciendo, ¿no? O sea, eso es bien importante, algo que un libro que acá les voy a dar, que es el original, creo que es este acá, ¿no? No, este acá es el original de diseño en fundaciones, digamos, el Brajadas, ¿no? Entonces, los primeros 2 capítulos van basando en lo que nosotros hemos aprendido en mecánica de suelos 1 y 2, ¿no? Y es bastante interesante cómo lo utilizamos nuevamente, esos conceptos de diferencia de carga, ¿no ve? Asentamientos iniciales, últimos, etcétera. Entonces, esas cositas deberíamos aplicarlas nuevamente a las fundaciones, pero nosotros en la materia nos limitamos a diseñar la fundación y a hacer el modelamiento, ¿no? Nosotros no tomamos en consideración mucho el suelo, ¿no? Pero les voy a hablar un poquito del suelo también para que se den cuenta cómo debería ser un diseño total de fundación, ¿no? Entonces, esas cositas hay que hablarlo y tenemos que saber también, ¿no? O sea, aquí está un poquito de la carga última, lo que se aprende en suelos 2 también, y la capacidad última, ¿no? Entonces, estas cositas sí se ven bastante en diseño de fundaciones, pero yo personalmente les digo, la experiencia que tuve en suelos 1 y 2, no lo veía tanto así, digamos. O sea, sé que era para fundaciones y todo, pero no lo veía el uso, o no iba más allá tal vez mi mente, ¿no? No sé, espero que ustedes hayan hecho mucho más que yo,
Pero ya recién cuando ves en práctica la fundación, ahí te das cuenta de la importancia del suelo, ¿no? Y cuáles los principios para poder analizar estos suelitos. Entonces, para no desviarnos un poquito ya del orden, volviendo acá, esos principios de diseño estructurales, todo eso lo vamos a ver conmigo utilizando planillas de diseño, ¿no? Basados en teoría del Haddad, que es justamente lo que utiliza el ingeniero Duchenne. Ahora, el tema práctico, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que más les pide en sus diseños y modelos que no les enseña a nadie, ¿no? Que son, obviamente, como tenemos que obtener esfuerzos de las columnas, nos piden diseñar necesariamente las losas en dos direcciones y en una dirección. Por ende, les tengo que enseñar cómo es una correcta forma de diseñar en el SAP una losa en dos direcciones. Ustedes saben que losa en dos direcciones en el ¿cómo se llama? En el de tabs es sumamente sencillo, pero se complica más cuando quieres hacerlo en el SAP, ¿no? Entonces vamos a hacer eso en losas en una y dos direcciones, principios de diseño, porque no quiero que pierdan el tiempo, como muchos me han preguntado el anterior semestre. Por ejemplo, tenía algunos alumnos de hiperestática que estaban utilizando la teoría de hormigón 2 para hacer el diseño de losas, ¿no? Lo cual está bien, pero les consume mucho tiempo. Entonces vamos a optar por sistemas de predimensionamiento para losas en una y dos direcciones, tanto para vigas y columnas también. ¿Por qué? Porque también en su práctica se revisa lo que sería los demanda-capacidad de las columnas, o sea que todo cumpla, y obviamente que la modelación tanto de columnas, vigas y losas sea la que les ha pedido el auxiliar, digamos, ¿no? Si les pide losa en una dirección, tienen que ser en una dirección. Si les piden dos direcciones, tienen que ser en dos direcciones. Si les pide losa maciza, tiene que ser losa maciza. Entonces, es una cuestión de práctica tanto del programa, obtención de resultados y diseño en planillas Excel. Entonces, en ese proceso vamos a seguirlo conmigo en todo el curso. Ahora, aplicar la teoría, o sea, aplicar básicamente la teoría en una planilla es bien interesante porque puedes obtener un diseño óptimo, ¿no? Eso es lo que quiero que ustedes entiendan, que en todo lo que hacemos en ingeniería se resumen en dos cosas: en seguridad y en economía. Entonces, cuando su sistema es seguro y aparte es económico, siempre va a ganar las licitaciones, o en teoría, ¿no? Van a ganar siempre el mejor diseño. O sea, el mejor diseño no es el que gastas más plata, sino es el que es más seguro, el que cumple la parte arquitectónica y aparte el más económico. Entonces, ese límite nos da siempre el RFD. Por eso es que siempre trabajamos con la filosofía de cargas del RFD, ¿no? Pero ya esto sería para ¿qué? Columnas, vigas y ¿qué más? Losas, y ahora fundaciones también. Otra cosa que en el no solamente vamos a utilizar el RFD para diseño de fundaciones. O sea, quiero que se imaginen que la zapatita que ven aquí, digamos aquí arribita, esa interacción de estructura y suelo no la recibe con una carga mayorada, porque acuérdense que el RFD todos son cargas mayoradas, ¿no ve? Es por eso que también utilizamos el ASD, ¿no? Entonces el ASD generalmente nos sirve bastante para el tema de servicio. Como estamos analizando o sea, ese principio que les dije, que el suelo se deforma de una manera lineal, ¿no ve? Y así muy pequeño. Entonces cuando ustedes empiezan a sumar cargas, digamos cargas vivas, o sea, cargas vivas, cargas muertas, también otro tipo de cargas, puede haber, ¿no? Cargas de viento, cargas de sismo, etcétera. Entonces
ustedes en el RFD ustedes van a mayorar para que los elementos estructurales lleguen a cumplir la resistencia minorada con la solicitación mayorada, ¿no ve? Esta es la solicitación y resistencia tiene que ser igual, y eso es igual al RFD. Con eso hacemos el tema económico, el tema de seguridad. Hasta ahí súper bien. Entonces ustedes ya saben eso. Pero el tema del ASD es diferente, ¿no? Porque en el ASD lo que nosotros utilizamos en suelos y seguimos utilizando en suelos, ¿no ve? Es el tema de un factor de seguridad, ¿no? Nosotros en suelos 2, además que todo en suelos 2, utilizábamos factores de seguridad para el Q admisible y el Q último, ¿no? O sea, el Q último que se refería a la capacidad cortante del suelo, ¿no? Entonces calculamos todo con factores de seguridad. ¿Por qué? Porque asumimos que los desplazamientos, o sea, una de las razones es esta, es que las cargas P y los desplazamientos se pueden sumar, digamos. O sea, digamos, aquí tienes carga muerta, tienes aquí carga viva, digamos, ¿no? Si ustedes suman esto, se puede superponer. ¿Por qué? Que es lineal. Es un principio de diseño, ¿no ve? Entonces, esa es una de las ventajas de utilizar carga de servicio. Entonces, cuando ustedes diseñan cualquier elemento, no solamente la parte del suelo, sino hablo de deflexiones en vigas, por ejemplo, deflexiones o deflexiones por pandeo en columnas, utilizamos también el ASD. ¿Para qué? Para saber cuánto es la deformación en cargas de servicio. Igual es para losas, cuando queremos verificar, siempre se verifica a servicio, que son las cargas por deformación o deflexión en elementos estructurales. Cuando hablamos de sistemas así como el RFD, estamos utilizando sistemas a la rotura, ¿no ve? Acuérdense que este acá es básicamente rotura, o sea que es la capacidad máxima de un elemento estructural. En cambio acá estamos hablando de servicio. Entonces quiero que entiendan esa diferencia, digamos. O sea, cuando ustedes ven un elemento, ¿no ve? Está transformándose así, está trabajando linealmente, se deforma no linealmente y llega a la rotura, ¿no ve? Entonces básicamente el RFD trabaja aquí, el RFD, ¿no? En cambio el SD trabaja más o menos en este rango, básicamente. Entonces nos sirve estas dos filosofías de carga para verificar la capacidad última de los elementos y para verificar la servicialidad de los elementos. O sea, ¿de qué nos sirve que resista, pero el elemento se deforme? O sea, si ustedes, ese ejemplo les he dado bastante en hiperestática, les decía, bueno, vayan a un edificio, o se acuerdan ahí está un ejemplo más fácil. Se ubican cuando llegamos al gabinete de civil, ¿no ve? Arribita de nosotros, creo que es de madera, ¿no ve? Donde hacíamos nuestras prácticas, y cuando tenían, creo, clases o algo, corrían, creo que eran los de alimentos o los industriales, no me acuerdo, pero pucha, daba miedo estar abajo. Nadie se acuerda. Porque yo me acuerdo, hasta me tuve que ir hasta la ventana porque se movía muy feo, ¿no? O sea, temblaba uno y se sentía que el techo se movía, ¿no ve? Entonces estoy seguro que muchos de ustedes han sentido esa, ¿no ve? Lalita, tú sabes. Entonces saben que eso que nos produce disconformidad. Entonces, y también nos produce esa sensación de inseguridad, ¿no? Y que les hemos dicho, la seguridad no solamente está en que un elemento resista, sino en que sea servicial. Por ende, tiene que responder a las deformaciones o deflexiones estructurales. Por eso nos sirve el ASD. Entonces, ahora que estamos trabajando con fundaciones, vamos a utilizar el ASD para saber la capacidad, o sea, la capacidad última que hemos trabajado. Digamos, tengo aquí una fundación, cualquiera,
¿no? Entonces dan a aplicar una carguita seguramente y esto se va a deformar, ¿no? En teoría. O sea, en teoría se está deformando. Acuérdense que aquí la capacidad del suelo, que lo medimos en centímetros cuadrados, le decimos que es un coadmisible, que va rodando de 0,5 hasta, en Cochabamba, hasta 2, ¿no? Kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces nuestra capacidad admisible. ¿Cómo se saca esto? Con CD. Entonces, esto es una capacidad teóricamente para el diseño, o sea, cuando llega aquí la carga P último, P de servicio, utilizamos el ASD para predimensionar lo que sería las zapatas. Es por eso que utilizamos el P de servicio para predimensionar la dimensión de la zapata, porque eso está en función de un coeficiente de seguridad, y obviamente el P ya lo tenemos acá, que es la sumatoria de cargas o de filosofías de cargas, y el PU, como estamos trabajando a la rotura, nos va a servir para diseñar nuestros aceritos y también para verificar el hormigón si cumple al corte o a la flexión, ¿vale? Entonces el PU nos va a servir más que todo para corte, para flexión, todo lo que es diseño de elementos estructurales. Entonces ambas filosofías nos sirven bastante, ¿vale? Ahora, eso sería con respecto a aplicar la teoría a un diseño estructural y obtener un diseño óptimo, ¿vale? Entonces, en base a nuestros resultados vamos a tener un diseño óptimo y eso es lo que ustedes tienen que plasmar en sus planillas, ¿no? Ahora, el tema de proyecto, y esto les digo como algo que ya estaba haciendo bastante en mis cursos de SAP básico con los de hiperestática, y creo que he tenido muy buenos resultados porque me han presentado algo que yo hubiera cursado, o sea, si hubiera estado en su situación de ellos, yo realmente estaba en pañales comparado a los chicos que ya han aprobado el tema de SAP básico, ¿no? ¿Por qué? Porque han aplicado lo que les estoy enseñando, ¿no? Y con esa condición, también les digo a ustedes, se les va a dar el certificado de aprobación de este curso intermedio presentando un proyecto, ¿no? Entonces, ese proyecto va a resumir todo lo que vamos a hacer estos días. Van a tener, yo creo que hasta cabe unas 2 semanas o 3 semanas. Y les voy a dar, como les he dado a los chicos de igual SAP básico, les he dado sus recomendaciones, les he dicho que hagan así, tienen que hacer esto. O sea, yo me doy mi tiempito para revisárselo cada uno de los proyectos y después les digo si han aprobado o no han aprobado, y solamente a esas personas se les da su certificado. Entonces, a los que no han aprobado y solamente están cursando, solamente se les va a dar su certificado de ¿cómo se llama de esto? Esto es de tienen otro nombre. Gracias, participación. Entonces, son diferentes, o sea, no estoy diciendo que no van a tener certificado, solamente una cosa va a decir otra. Y aparte que, como les decía, no hay forma de que ustedes aprendan solo viendo, tienen que hacerlo, chicos. Yo les voy a dar así con chubis todo lo que tienen que hacer, y háganlo y les doy mi palabra que van a aprender bastante, ¿no? Entonces tienen que aplicar todo lo que vamos a hacer ahora, y estoy seguro que van a entender muchos conceptos que tal vez al ingeniero se le pasa, o bueno, yo por mi cuenta también he aprendido, y no es que el ingeniero sabe menos o más que yo, o sea, solamente es que nos da una clase más práctica, ¿no? Y yo, como que a mí me gusta tanto la práctica como la parte de teórico. Entonces, pero lo teórico yo no lo, por lo menos no lo trato de ser aburrido, no les digo, chicos, esta es la fórmula de quizá, no, o sea, más que todo, vamos a ver, si vamos a ver teoría, vamos a verlo bien cegadito, bien pegadito a la parte práctica, ¿no? Entonces, a la par, la parte práctica tenemos que comprobarlo con el programa. Entonces, todo está bien ligado. Entonces, la mayoría de ustedes ya saben manejar SAP. La parte introductoria no la voy a hacer, ¿no? Del SAP. Entonces, solamente nos vamos a regir
a lo que sería la aplicación del programa a una situación. En este caso va a ser la modelación estructural. Entonces no sé si tienen alguna duda. ¿Estamos bien? Algo que quería ver con ustedes era también el SAP 22. O sea, el 22.2 salió en octubre del año pasado, pero recién lo han craqueado en noviembre. Así que se les voy a dar a ustedes como les digo, el link ya con un tutorial, ojalá que pueda hacerlo mañana, del 22.2. Yo siempre les he sugerido que trabajen siempre con las versiones 2, ¿no? No que trabajen con la versión 0 ni 1. No porque sean mal, o todos son iguales, todos son muy buenas, pero la diferencia es básicamente el crack. Acuérdense que estos programas cuestan mucha plata, alrededor de 2.000, 3.000 dólares, ¿no? Entonces es recomendable para ustedes que siempre utilicen los cracks que tienen una versión superior. Generalmente estas versiones mejoran muchos, no solamente aquí, o sea, aquí dice que ha mejorado la parte de diseño, pero diseño de la norma rusa, aquí dice, ¿no? No, o sea, son no solamente eso, sino mejora muchas partes visuales, mejora muchos bugs que tiene la programación, etcétera. Entonces siempre es recomendable que manejen las versiones .2 de todas las versiones. ¿Cuál es la diferencia entre el 21 y 22? Casi nada. O sea, no quiero que tengan ese concepto de ay, no, es mejor. No. Sé que lo único que cambia es más que todo el diseño. Cada 3 años se actualiza una norma en cada país. Entonces acuérdense que el SAP, aquí por ejemplo, trabaja, vamos a ver con hormigón, no solamente con el ACI 3.18.14. Ya en la versión 23 ya va a estar el 3.18.19, les cuento, ¿no? Eso va a salir en abril. Entonces hasta ahorita la más actual sigue trabajando con el 3.18.14. Entonces el SAP 23, que va a salir seguramente con una 23.0, ya va a venir con el 3.18.19, ¿no? Entonces aquí tenemos el ACI 3.18.11, etcétera, ¿no? El IBC, que es más que todo internacional, que es lo que incluso se utiliza en Bolivia, pero el IBC era del 85, entonces este es de 2009, entonces más actual, que está paralelo al ACI 2000. Bueno, como les digo, el 80 trabaja con el CBH 87, ¿no? Que todavía está vigente, creo que hasta el año pasado, que los de hormigón han actualizado la normativa. Ya no se va a utilizar el CBH 87, sino el NSB, no me acuerdo su nombre, es medio larguito, pero está basado en el ACI 3.18.14, ¿no? Entonces estamos, por eso también vale la pena siempre aprender las normas americanas. Acuérdense que todas las normativas de todos los incluso países latinos, incluso de otros países, han de escuchar esta reflexión que hizo alguna vez el ingeniero Saavedra, que me acuerdo, que decía que cada vez que pasan los años, tanto la norma europea, la americana, se parecen, ¿no? Cada vez están concordando más, porque la teoría cada vez se hace más refinada, digamos, ¿no? Entonces cada vez que va pasando los años, entonces la normativa va empezando a mejorar, y como las dos normativas se parecen porque tienen la misma base teórica, entonces no hay mucha diferencia, pero por eso siempre es mejor aprender las normas americanas, siempre, porque son los que invierten más dinero en todo el mundo, ¿no ve? Entonces, como estamos trabajando y acuérdense que el ACI, el SAP, trabaja con un montón de normas, no solamente estas, se va actualizando cada 4 o 5 meses, ¿no? Entonces por eso les decía que no hay mucha diferencia entre una versión y otra, solamente son las normativas de diseño. Y como ven acá, mejora la parte del diseño del
de la norma rusa ya, ¿no? Entonces, algo nuevo que también está introduciendo al modelo en SAP es el tema de von Mises, que son elementos no prismáticos, como una losa, o sea, puede ser, como les digo, esta zapatita, la puede ya modelar con elementos sólidos, ya. ¿Recuerdan las prismáticas? Este se utiliza bastante en el proyecto 1, ¿no? Se puede modelar con elementos finitos, pero sólidos. En el SAFe se maneja así. Bueno, ustedes han debido ver alguna vez. Se maneja con shells todavía, ¿no? Y no quiere decir que está mal, está súper bien. Es muy válido manejar shells para manejar zapatas, ¿no? O sea, pueden ser así, ¿no? O sea, aquí la columna, zapata. Y pero algo que está introduciendo a partir del 22, incluso del 21, está trabajando mucho con los solids, ¿no? Inclusive ya nos ha dado el SAP una pestañita aquí de foundations, ¿no? Que son fundaciones. Fíjense que estos de acá no había, ¿no? En otras versiones. Entonces aquí ya se puede diseñar algo parecido a lo que tenemos en el bridge. Algunos de ustedes tal vez ya han manejado el bridge, que es lo mismo, que es la misma familia del SAP, ¿no? Que es el CCI, donde maneja las fundaciones como sólidos, ¿no? O sea, tanto la parte de, no sé si han visto, la parte del estribo, que fue dibujo. A ver, con sus pilas. A ver. Y aquí está el puente, por ejemplo. Entonces el bridge utiliza bastante estos de acá, o lo puedo utilizar también frames, es el elemento finito frames. Y aquí arriba también utiliza el shells, o también puedo utilizar sólidos. ¿Cuál es mejor? No depende de mí, les digo, eso depende mucho qué tan refinado quieren su modelo. Obviamente el solid, fíjense que la diferencia entre tres elementos finitos, a ver, creo que lo tengo abierto aquí de metálicas, alguna vez les he dado entonces, a ver, entonces en SAP se utiliza este elemento finito y este elemento finito, nada más, chicos. O sea, tenemos shells que se pueden discretizar triangularmente y también así, beams o frames que también se pueden ver dos puntos en una línea, y los sólidos que se ven así, ¿no? Como los 8, un octal de 8 puntos. Entonces son los únicos elementos finitos que se utiliza en estos programas, ¿no? Son suficientes para ingeniería civil, ¿no? Los que van a ir a estructuras, temas especiales, tal vez los que han visto la parte de mi canal han debido ver que estamos utilizando lo que es el ANSYS, ¿no? Entonces en el ANSYS tenemos 200 elementos finitos, aquí estamos utilizando 3, ¿no? ¿Por qué? Porque esos 200 elementos finitos no solamente se utilizan para ingeniería civil, sino para mecánica, electromecánica, aeronáutica, fluidos, termodinámica. O sea, la teoría de elementos finitos, chicos, ha rebasado todas las ingenierías, ¿no? Y ha tocado a todas las ingenierías, de tal forma que se puede modelar todo en función de un principio, que es la conservación de la energía, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, como los que van a ir a finitos, bueno, pueden ver mi curso de elementos finitos, está en mi canal, ¿no? Hablamos mucho de la energía y de cómo obtenemos estos elementos finitos a partir de la conservación de la energía, ¿no? Y ahí explico bastante lo que es justamente a muchos de ustedes este es noveno semestre, ¿no? Entonces seguramente van a tocar lo que es
elementos finitos. Entonces, con el ingeniero Camacho, ¿no? Entonces, igual, para entender su materia, pienso que deberían ver este curso resumido de elementos finitos de 8 clases que yo he puesto en mi canal, y van a entender muchas cosas de por qué utilizamos estos elementos, cómo se derivan, cómo se han obtenido, y es bien interesante, bien interesante. Pero por ingeniería civil utilizamos estos tres y suficiente con esos tres, ¿verdad? Entonces, en el SAP solamente estamos utilizando esos tres elementos finitos, inclusive para modelar el suelo. Aquí tienen para modelar el suelo, para modelar las fundaciones. Aquí está estos tres que son frame, tendon y cable, ¿no? El tendón, frame, cable es el mismo elemento finito, dos puntos y una línea. Área es de 4, que les dije, y el solid es de 8, ¿no? Esos tres elementos finitos son los únicos que utilizamos en el programa. Entonces, todo lo demás de acá es teoría matricial, ¿no? Teoría matricial, teoría de cargas y teoría de diseño, porque load patterns, ¿no? Patrones de carga, casas de carga, combinaciones de carga, esto ya es diseño, totalmente diseño. Y obviamente cargas móviles también podemos ver acá. Pero con respecto a los elementos, son estos de acá. O sea, no hay más. En SAP no hay más. Bueno, ahora, no sé si alguien tiene una pregunta, Luisito, o alguna observación o algo. Hoy día más que todo voy a hablar un poquito de teoría, algo de práctica, a recordar algo, y vamos a ver el libro, ¿no? Eso nomás. Mañana vamos a hacer el modelamiento y vamos a ver hoy día lo que tenemos que ver mañana, ¿no? Entonces, esto es lo que ha mejorado el programa. Como les decía, esta interacción de los elementos no prismáticos sólidos, y los esfuerzos admisibles se calculan no por X y Z, sino se calculan por la teoría de von Mises. Entonces, cuando nosotros tengamos estructuras así muy raras, fundaciones también muy raras, para una tesis o lo que ustedes quieran, pueden, como, a ver, por ejemplo, como este tipo de elementos ustedes quieren modelar, ¿no? O, como les digo, hay zapatas, por ejemplo, que no lo han modelado. O sea, no se puede modelar bien en un elemento, como les digo, esto? De una represa, por ejemplo, o de un edificio, ¿cómo se llama esta fundación? La radier, ¿no? Que es una zapata, es una losa de fundación que tiene conitos abajo. Y ustedes seguramente la van a ver o van a escuchar lo que es una losa radier en su cuarto proyecto de fundaciones. Entonces, si ustedes quisieran sacar esfuerzos para diseñar el hormigón y el acero, la mejor forma de calcular estructura o este tipo de elementos finitos es justamente con la teoría de von Mises, ¿no? Entonces, la teoría de von Mises básicamente lo que saca es tanto los esfuerzos en las tres direcciones como los esfuerzos de distorsión, ¿no? Y lo vuelve ecuaciones de interacción de los tres en tres ejes, ¿no? Es lo que lo hace tan potente el von Mises, ¿no? Sirven para los sólidos, para los frames y también para los shells, ¿no? Esa función nueva la tiene el SAP a partir de la versión 21. Entonces, pero ¿cuál es la condición? Que no sean no prismáticos. O sea, lamentablemente no vamos a poder ver estos en práctica porque todas nuestras estructuras son prismáticas, ¿ya? O sea, son cuadradas, rectangulares, o sea, no hay, ni siquiera te va a dar la opción aquí el SAP de calcular el von Mises, ¿no? Aquí está, por si acaso. Les voy a mostrar otro día con más tiempito. Y ya si yo quisiera sacar un modelo así medio raro, no prismático, y vamos a ver la teoría de von Mises. Entonces, eso sería la parte del programa. Bueno, no sé si alguien ahí tiene una pregunta. Ya la parte estamos viendo ahora el programa, pero de una forma un poco más analítica, ¿no? Un poco más abierta, un poco más cómo deberíamos ver siempre un programa. Un programa ustedes no pueden verlo como que ustedes va a pensar por ustedes, ¿no? Su programa ustedes lo tienen que ver con una herramienta donde ustedes son los que ustedes
ponen el programa, o como dicen, ¿no?, el ingeniero, el diablito, así vulgarmente dice, ¿no? Si ustedes le meten basura al programa, van a obtener basura. Entonces, siempre que pongan un programa o vean cómo funciona, o sea, qué van a poner en un programa y qué datos van a obtener en un programa, tienen que saber cómo funciona el programa. Ustedes no pueden poner datos y sacar datos. O sea, eso lo hace cualquiera. O sea, una persona que ve un canal de YouTube y dice, clic aquí, clic aquí, clic aquí, clic aquí, listo. O sea, ¿qué es la diferencia de ustedes de esas personas que pueden hacer así con un canal o un video de 8 minutos? ¿Se dan cuenta? Entonces, poco a poco se puede saber cómo sirve esto, cómo lo van a aplicar aquí o tanto en su vida profesional, ¿no? Están a un pasito de salir, entonces ya tienen que imaginarse como estos modelos que tan buenos son en la realidad, ¿no? Porque muchos de los ingenieros antiguos todavía no utilizan mucho estos programas. Yo no sabía, pero no le estoy mintiendo. He visto un diseño de una fundación que solamente usando planillas, sin verificación safe, sin nada, o sea, planillas en base a bajadas, lo mismo que hacemos en Funda 1. Y ese edificio se ha caído, no, está súper bien, funciona. Pero es que no hay muchas personas hoy en día que hacen diseños con programas estructurales. ¿Por qué? Porque esto es una caja, básicamente es una caja negra, digamos, donde si tú no sabes exactamente lo que es el programa, yo te sugiero que nunca diseñes un programa con un programa. Si tú no sabes lo que estás haciendo, cómo funciona el programa, la parte matricial, la parte matemática, si no sabes, utiliza planillas, utiliza la teoría, que es a lápiz a papel. Entonces, para eso sirve esta teoría de elementos finitos, para que ustedes sepan cómo funciona un programa, cómo es que obtenemos resultados de un programa, ¿no? Y es una herramienta súper poderosa que deberíamos utilizarlo, pero hoy en día, inclusive hoy en día, les digo, 2021, 2020, que ha pasado, aún no se utiliza así a plenitud, ¿no? Justamente por la desconfianza que mucha gente tiene todavía, muchos ingenieros tienen a estos programas, porque uno dice que está craqueado, que está mal, que no sé qué, no sé cuándo. Entonces, ustedes si quieren aplicar esto, tienen que seguir esos pasos que les dije, ¿no? Ahora, volviendo al librito, ya vamos a hablar un poquito de fundaciones, y yo creo que con eso y el ejemplo que vamos a hacer mañana, y también el diseño que vamos a hacer también de losas, porque ese es su primer proyecto. Para proyecto 1 creo que lo más difícil que he visto este semestre que ha pasado, les ha pedido una losa en 2 direcciones. Entonces vamos bueno, les voy a enseñar mañana paso a paso cómo se hace la losa en 2 direcciones, y después cómo interpretar eso en las columnas y cómo dibujar de una forma adecuada un modelo estructural, ¿no? Ya con eso, con la teoría que estamos aprendiendo hoy día, vamos a entrar a lo que sería la planilla. Eso, si hay tiempito, mañana vamos a hacer. Entonces, pero hay que hablar un poquito de las teorías, ¿no? Entonces, quiero que aquí, por ejemplo, no sé si está, me sigue acompañando. Así está. Con estas Belén. Entonces, una compañera de la Católica, que bueno, allá lo que me gusta es que aplican bastante la teoría de suelos en la parte de diseño, ¿no? Entonces voy a ver, este es un proyecto, ¿no? Que les voy a hablar un poquito de este proyecto para entender la parte de suelos, y aparte lo vamos a ver aquí en este librito cómo se aplica esa parte teórica, ¿no? Entonces, acuérdense que estamos hablando de teoría de suelos. Entonces, cómo calculamos la capacidad, ¿no ve?, del suelo. Entonces, eso está en función a una teoría de
primero de Terzaghi, ¿no ve? O sea, pero ¿cuántos años tiene Terzaghi? Tiene como, pucha, más de 100 años tiene, ¿no? Y también se ha aplicado en la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben la teoría, si ustedes han visto la clase del ingeniero Salinas, le gusta hablar siempre de esa guerra porque Terzaghi ha hecho bastante, un aporte pero gigantesco al tema de análisis de suelos en la guerra, ¿no? Para hacer aeropuertos, para hacer un montón de cosas. Él ha aplicado teorías así bien sencillitas que hemos aplicado nosotros en suelos 1 también en suelos 2 para poder saber la capacidad del suelo. Entonces aquí por ejemplo la capacidad, no quiero saber las ecuaciones, estos son, mejor vamos a la planilla. O sea, estas capacidades lo vamos a sacar nosotros del SAP, ¿no? Eso lo vamos a hacer mañana. De cada columna vamos a tener una carga de servicio, ¿no? Y una carga de última, ¿no? Que les acabo de explicar que la carga de servicio va a ser utilizada para el tema de el predimensionamiento de la columna, de la zapata, y la carga última nos va a ayudar bastante para el diseño último de resistente a cortante y también para todo lo que es la capacidad de la columna, pero tanto de hormigón y del acero que ustedes van a poner, ¿no? Entonces la capacidad portante nosotros le hemos medido, a ver, este es el caso de Terzaghi, ¿no? Entonces aquí teníamos una capacidad del suelo, fíjense que está recuerdan de este ejercicio que estaba afectado por el nivel freático de un suelo, digamos. Esto por si acaso no entra en Fundaciones 1, pero vale la pena un poquito hablar de esto. Bueno, entonces ustedes saben que el nivel freático afecta siempre a la fundación. Cuando tiene más, o sea, acuérdense que el agua siempre va a tratar de elevarlo, ¿no ve? Esto es como que lo hace flotar. De alguna forma aporta a la capacidad de acá, pero reduce su capacidad portante, ¿no? Eso es más que todo empírico. O sea, estas ecuaciones de acá han nacido de un mejoramiento de una ecuación, básicamente, para la capacidad portante admisible afectado por el nivel freático, ¿no? Entonces, cuando ustedes empiezan a... es más que todo esto lo hace una persona de... ¿saben? Una de las razones por la que una vez el ingeniero Tuché nos dice que no nos enseña esto es porque generalmente esto lo hace una geotecnista. Entonces, un geotecnista que si ustedes van a dedicar a suelos, ¿no ve? Va a calcular todo esto, lo que es ecoadmisible, la capacidad última en cada punta del suelo, y es por eso que no tocamos esta parte en fundaciones, ¿no? Pero aquí tenemos, fíjense que es bien importante saber la capacidad admisible en función a qué valores, digamos, ¿no? En función al ángulo, ¿cómo se llama? Al ángulo de corte del suelo, a la densidad, ¿no? A la parte saturada, o sea, un montón de factores de capacidad de carga de Terzaghi que están en función de la geometría, que están en función, ¿qué más está en función? O sea, estos coeficientes de acá, NC, bueno, NY, está en función de la, no, a ver, ¿cuál era? El IQ está en función de la geometría. Fíjense cómo es prismático, ni siquiera afecta en nada esta parte. Entonces el NQ, el DQ, SQ está en función tanto del P específico, o sea, no, perdón, P específico, perdón, el ángulo de fricción del suelo, etcétera. Tiene su relación, digamos, de cómo es el suelo, y ese suelo se comporta de una forma distinta en función de cómo está el ángulo de fricción, ¿no? Entonces, a partir de eso, fíjense, lo que hace un geotecnista es calcular la capacidad admisible del suelo, ¿no? en cada zapatita. Fíjense que no hay mucha diferencia. Es por eso es que se utiliza el coadmisible para
como un promedio, digamos, para todo una edificación, digamos, ¿no? 697, 696, 98, 91, ¿no ve? Esto es afectando por el nivel freático, ¿no? Entonces, esos son datos que si ustedes alguna vez ven esto, un trabajo en campo, van a poder apreciarlo mucho mejor, ¿no? Entonces, nuevamente, estos datos de acá nos va a servir para obtener cómo va a ser el diseño de una columna. Pero antes de entrar acá, quiero hablar de las fundaciones. Capacidad, cimentaciones, aquí está. A ver si está por acá. Esto lo hemos visto también en suelos. No sé si estaba acá o en el capítulo. Superficiales, capacidad de carga. Recién lo he visto en la tarde. Es que quiero hablar de algo que le he visto aquí, ¿no? Esto lo tenemos por si acaso en Fundaciones 2, que es tipos de zapata. Bueno, quiero que se imaginen algo primero para ver estos casos, porque son 4 casos en realidad, pero nosotros solamente vemos el caso 1, ¿no? Caso 1. En caso 2, 3 y 4 lo van a ver en suelo 2, ¿ya? Entonces, ¿qué es cada casito? ¿Ya? Ahora, esto lo quiero explicar de esta forma. Ustedes saben que la zapata viene de esta forma. ¿Ya? Aquí está la columna. Nosotros lo que vamos a hacer en esta materia, y también para su proyecto, va a ser solamente una carga, aquí, carga P, última, y una carga de servicio, ¿no ve? Ahora, esto solamente sería para un caso de gravitación, o sea, gravitacional. Gravitacional. ¿No ve? ¿Qué pasa en un caso más real? Porque ustedes saben que cuando ustedes obtienen datos de una columna, no solamente tienen PU y PS, ¿ya? Sino también tienen momentos. Tienen aquí un momento en esa dirección y otro momento en esta dirección. ¿A ver? Ustedes saben que por digamos hiperestática, un punto digamos, ustedes lo ven en 3D, estos momentos son generados, o sea, tanto puede ser el momento 3,3, y puede ser el momento 2,2 en el SAP, o momento XY, o XX, o YY, ¿no? Estos dos momentos pueden ser generados generalmente por gravitación, directamente, ¿no ven? ¿Se acuerdan que teníamos un pórtico cualquiera? Digamos de esta forma. Entonces, si ustedes tienen cargas distribuidas aquí, esto me va a producir un cierto momento, ¿no? Obviamente, al transferir esos momentos aquí al suelo, ¿no? De la carga la reacción que va así, va a ir así la reacción, ¿no? Entonces esto se traduce justamente a momentos y a cargas axiales, en donde está apoyada la columna, a la fundación, ¿no? Entonces quiero que se imaginen esto en 3D. Entonces si tuviera esto en 3D, ¿no? Los momentos también ahora van a venir en la otra dirección, como acá, justamente acá. Entonces la reacción y aquí la aplicación. Entonces esto se genera situaciones a la zapata en realidad, ¿no? Si ustedes lo ven, la zapatita con la parte más sencilla ya, solamente gravitacional. ¿Qué me refería con gravitacional? Tal vez no me explica bien. Me refería a la carga muerta y a la carga viva, ¿no ven? Live. Entonces,
Este de acá les cuento que no me produce muchos momentos, o sea, casi no me produce ni momento en X, ni momento en Y, casi no me produce casi nada, solamente por gravitación. Me produce muy pequeño, casi despreciable. Lo que más me produce esto de acá van a ser mis PUs y mi P, o sea que son las caras axiales, ¿no? Que son bien grandes. ¿Y eso cómo se ve en una fundación? Entonces cuando ustedes tienen acá la fundación en planta, o digo en vista en corte, tienen aquí la carga P, U y la carga P. A ver, esto se traduce a, vamos a ver con otro color, con este, se traduce a una reacción del suelo. Que hemos dicho que el suelo asumimos que es un lecho rígido. ¿Ve? Entonces toda esta carga PU, ¿ve? Se ha transformado en QU, pero básicamente, o bueno, en este caso no debe ser así, va a ser Q nomás porque es de servicio. Esta acá P con Q, ¿no? Entonces esta cara puntual básicamente se transforma en una cara distribuida, ¿ve? Porque es la reacción del suelo. Y es muy sencillo analizar este sistema, ¿están de acuerdo? ¿Verdad? Porque está yendo en la parte inicial, etcétera. Los momentos que han aplicado aquí X y Y sí van a hacer variar a estas cargas de aquí abajo, o sea, la reacción del suelo. Van a ver si aquí tienen un momento en esta dirección o en la otra dirección. Estas cargas van a variar porque ustedes saben que los momentos hacen que aplicar aquí una cierta compresión, aquí una cierta tracción, y por ende puede que el sistema sea así, ¿no? De una carga distribuida. Pero quiero que piensen que estas cargas son muy pequeñitas comparado a PU y P, entonces casi como que se desprecia. A este de acá le llamamos el caso 1, que es el caso que vamos a tener en todos nuestros proyectos. O sea, donde los momentos básicamente son despreciables, ¿no? Y la reacción del suelo es así bonito, así una carga distribuida, ¿no? Cuando ustedes tienen ahora un pórtico, quiero que piensen esto. Es el caso más real, digamos. Y tienen el viento que va justamente en el diafragma de la estructura. Esto me genera momentos, pero muy considerables. ¿Por qué? Porque la estructura trata de deformarse de esta forma, ¿no? Entonces, como está tratando de deformarse de esta forma, el único que me está soportando esta carga lateral son mis apoyos, ¿no? Y estos apoyos justamente están relacionados a la zapata, ¿no? Entonces, como esta es la reacción, fíjense, la reacción va a ser así. Entonces, la transmisión a la fundación va a ser así y va a ser así. ¿Ve? Por ende, cuando veamos esta transmisión a una zapata, le voy a borrar esto. Aquí, en este caso 2 le voy a llamar. Todavía no caso. Digamos, ahora este de acá tiene momento, que está así, ¿no? Quiere decir que en este lado, fíjense que aquí hay más compresión. Si ustedes lo ven así el sistema en planta y lo dividen así, en este lado izquierdo está como el momento ajustando más compresión este lado. En este lado está como que yendo a la tracción, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que como aquí hay más presión por el momento, en este caso la reacción también del suelo es mayor, y como aquí está como que elevando, ¿no? La reacción va a ser así, ¿no? Entonces, los momentos que producen en la fundación, cargas no lineales, ¿no? Llega un punto, les digo, este momento que puede ser tan grande, que incluso puede hacer esto, ¿no? Esto ya es peligroso. Esto es un caso que no deberíamos considerar en un diseño, ¿no? Entonces,
a cada uno de estos casos donde tenemos parcialmente, digamos aquí un Q1, Q2, que está a una proporción, a ciertas proporciones, hasta a una determinado caso, tenemos caso 1, o digo caso 2, caso 3, y caso 4. Entonces, estos casos también han sido considerados en el diseño de fundaciones, pero como les decía, esto es funda 2. Bueno, entonces no vamos a tocar estos casos y vamos a asumirnos que esto acá no tenemos una carga lateral. Es por eso que también en el diseño de cómo va a ser el A y B, o sea, cuánto va a ser el ancho y el A largo de mi fundación, es una ecuación muy, pero muy sencilla. Fíjense que el caso 1, cuando la excentricidad, o sea, esos momentos nos producen excentricidad, ¿no? Como hemos visto, ¿se acuerdan? En Resist 2 teníamos elementos, placas sometidas a excentricidad, exactamente lo mismo, donde justamente por este momento el resultante puede estar en el sentido, digamos, ¿no? Entonces aquí produce una excentricidad en un sentido, pero como les decía, las cargas gravitacionales, y lo vamos a ver en un modelo, significa que es muy pequeño, casi despreciable. Por ende no consideramos la excentricidad en el caso 1. Entonces, ustedes se acuerdan del núcleo central, ¿no? Entonces siempre que entra en el núcleo central de cualquier estructura o cualquier elemento, produce momentos, ¿no? Si está por acá la carga, etc. Y esta es una relación de A sextos y B sextos, ¿no? Solo produce cuando está dentro del núcleo central, solo produce momentos. ¿Qué produce cuando está afuera? ¿Quién se acuerda? X y Y, digamos. Si este es el X y Y. ¿Se acuerdan que produce una carga excéntrica cuando está fuera del núcleo central? ¿Qué esfuerzo pasa en un elemento estructural? ¿Quién se acuerda? O lo pueden escribir también. Sería interesante ver su participación. ¿Nadie se acuerda? ¿Qué pasa? Eso es de Resist 2. Nadie. Bueno, es peligroso y la mayoría de ustedes lo van a entender porque todos estos elementos que analizamos con el núcleo central generalmente son de hormigón. Y esto lo van a ver mucho más tal vez peligroso cuando hablen de hormigón preesforzado. Entonces, cuando hacemos las tensiones en hormigón preesforzados, no es viable que la carga de tensión del preesfuerzo se salga del núcleo central, porque al momento que salga del núcleo central, vamos aquí, produce torsión. Entonces, como estamos hablando también de hormigón armado, en este caso de zapatas de hormigón armado, entonces nosotros nunca tenemos que producir torsión a nuestros elementos que están diseñados para calcular y resistir momentos y cortantes, porque nosotros no tenemos. ¿Cuál es el acero que resiste torsión? Es también los estribos, ¿no? Pero en esta fundación no existe estribos, solamente hay acero de flexión, ¿no? Y también el cortante lo resiste ¿cómo se llama? El hormigón. Aquí tampoco existe estribos por el tema de que el hormigón resiste todo el cortante, ¿no? El cortante por flexión está hablando. Entonces, es por eso que nunca tenemos que salirnos del tema de núcleo central, ¿ya? Pero espero que esté claro esa parte.
Entonces, si ustedes lo resumen, esta visión, digamos que solo estamos trabajando aquí al medio básicamente, no estamos ni saliendo ni entrando al núcleo central. ¿Por qué? Porque estamos en caso 1, ¿no? La excentricidad, o sea, no existe A ni en B, estamos trabajando al medio. Entonces, la presión del suelo, ¿no? ¿Qué es la presión del suelo? O sea, quiero que se imaginen esto. Y tengo la carga P de servicio. Aquí va a ser igual. ¿No? Si este es A, y este es B, ¿no? Se vuelve directamente en una tensión. Así de sencillo. ¿Miren? La tensión Q, o sea, la reacción del suelo, que va a estar en todo el suelo, homogéneamente, todo el suelo, ¿no ve? Abajo de la zapata. Directamente ese Q del suelo, o sea, la reacción del suelo, es igual a la carga P dividido entre A por B, que es la dimensión de la zapata, ¿no? Y así, ¿se dan cuenta? Es como una ecuación de esfuerzo, ¿no? Área y carga puntual, donde se tiene que cumplir la relación, este Q, ¿no ve? Tiene que ser menor al coadmisible, ¿no? Obviamente, porque el coadmisible, desde que ustedes han calculado aquí, por ejemplo, en este caso que les he mostrado, tenían acá el coadmisible de 0,69, ¿no? 0,70. Entonces, esa relación, ¿no ve? Porque es la capacidad máxima de deformación del suelo en la parte elástica, tiene que ser siempre menor al aplicado. Entonces, este coadmisible por eso tiene que ser mayor a Q. Ustedes están calculando acá, ¿no? Si ustedes tienen que trabajar, digamos, de una forma adecuada, o sea, de una forma, por así decirlo, económica, ¿qué van a hacer? Van a igualar este Q al coadmisible, ¿no? Voy a decir que esto es igual a P por A por B. Y si ustedes me dicen que A y B son iguales, porque son zapata cuadrada tal vez, ¿no? ¿Qué tengo? A cuadrado. Aquí despejo, ¿no ve? A cuadrado se vuelve ¿qué? P coadmisible y raíces. Así de sencillo. Entonces ustedes ya tienen la dimensión acá en función a P y coadmisible. ¿Se dan cuenta? Entonces, la única relación que vamos a trabajar, ¿no ve? En el tema de predimensionamiento, en el caso 1, va a estar en función de P y de coadmisible, como es el caso de esta zapata. Esta zapata les tengo que pasar yo. Es lo que se utiliza bastante y les va a ayudar bastante también para su diseño, ¿no? De predimensionamiento. Entonces, fíjense que acá, digamos, yo tengo un FC cualquiera, un FY, un PU y un P. Esto está mal, porque no debería ser tan grande la diferencia. Pero estos datos van a ser obtenidos del programa. Digamos que esto va a ser 50.000. Este PU y este tendría que ser 40.000. El A y B de la sección de la columna, 30 por 30, coadmisible 0,7, ¿no? La relación de A y B en esta ecuación, ¿se acuerdan? Que acabo de explicarles. Estamos trabajando con una relación al límite, digamos, ¿no? O sea, Q es igual a coadmisible. Y asumiendo que la relación A y B son iguales, o sea, quiere decir que es cuadrado, ¿no? Entonces, si ustedes despejan de ahí B o A, no hay problema. Esta relación es 1, digamos. Va a ser igual P como coadmisible, B al cuadrado. Entonces, en la planilla está especificada de esta forma, miren. Aunque aquí está bastante como sí, no, es que esto está en función, se está programado para que n, si digamos quieren hacerlo cuadrado o rectangular, ¿no? Entonces, pero podemos calcularlo aquí manualmente para que no veamos mucho, bueno, para que comprendamos también, ¿no? Entonces aquí el P
P de servicio, fíjense que era 40.000, ¿verdad? Aunque primero esto es raíz, a ver. Raíz. Ok. El P, acá cuánto era, 40.000, ¿no? Dividido entre la relación A y B es 1 por el coadmisible que era 0.7. Entonces ahí tienen 239.05, ¿no? Que el B. Si ustedes dicen que esto es B igual a A, porque obviamente estamos diciendo que es una zapata cuadrada, tienes 239, ¿no? Entonces aquí lo que ustedes tienen que hacer para que cumpla, porque ¿cuál es la condición? El Q admisible tiene que ser mayor al Q aplicado, ¿no? Para que este Q sea mayor, o bueno, el Q admisible sea mayor que este Q, en la ecuación, fíjense que si yo cambio en vez de Q admisible tendría que reducir esta parte de Q, o en este caso aumentar el B y el A, porque esto es lo mínimo. Se dan cuenta que esto es lo mínimo porque hemos igualado el Q a Q admisible. Entonces estas distancias que ustedes han hallado básicamente son lo mínimo. Entonces si yo pongo 240 o 245 para estar más seguro, 240 o 240, técnicamente aquí el Q va a ser menor, sí o sí, porque fíjense, si el A y el B son menores, Q es igual a P por A por B, ¿no? Si el A y el B son mayores, el Q es menor, por ende el Q, ¿no? Estamos cumpliendo que es menor al Q admisible. Entonces esto sería como lo mínimo, pero por seguridad siempre se aumenta aproximadamente 4, 3, 5 centímetros, digamos. Entonces, estamos trabajando en un rango económico, en un rango de seguridad. ¿Vale? ¿Qué tal este, chicos? Está fácil, ¿no? Esta parte está ahí. Entonces, la comprobación de diseño siempre nos dice que el Q último tiene que ser siempre mayor al Q que has calculado, o sea, claro, en este caso Q admisible, ¿no? Entonces esta comprobación, fíjense que el Q último va a ser igual al PU, ¿no? A y B, que es en vez de P de servicio estamos reemplazando el P último, que era más grande, obviamente, ¿no? Si era 50.000 entre 40.000, entonces este Q último va a ser 0.83. Fíjense el Q admisible, 0.7. Si obviamente va a ser mayor, el diseño se cumple. Entonces ya podemos pasar a lo que sería el diseño de ya no de la zapata, ya no de interacción del suelo zapata, sino ahora nos podríamos pasar al diseño directamente de la zapata, del hormigón y de los aceros. Pero quiero que me entiendan hasta ahí, por ejemplo, ¿por qué hacemos esto? Porque esto es la parte más facilita. Porque si quisiéramos trabajar, digamos, en los otros casos, fíjense que se va complicando, ¿no? Dice cuando la excentricidad 2, o caso 2, cuando la excentricidad es menor a sextos, dice que el Q máximo y el Q mínimo, o sea, ¿no ve que les he dicho que viene así, ¿no ve? Este va a ser el Q máximo, el Q mínimo. Se traducen en estas ecuaciones, ¿no? Donde se tiene que relacionar el Q máximo menor a Q admisible también, para ambos casos. O sea, para el caso de, en este caso el máximo, que tiene que ser menor a Q admisible. Y lo mismo para el caso 3, cuando es igual a sextos. El Q mínimo, fíjense, el caso 3 es interesante porque me dice que es así. El Q mínimo es 0. O sea, aquí está la zapata. A ver, aquí está la columna. Hay tanto momento que aquí prácticamente no hay nada de carga Q. Entonces aquí tenemos un carga máximo también, ¿no? Y por último, para el caso 4, donde realmente nunca se tiene que llegar, que es mayor a sextos, que produce ya torsión. A ver,
Este caso casi nunca se da, les digo. Hay casos extremos que sí se da y tendría que reforzarse ahí recién la zapata, pero creo que nunca he visto un caso 4. O generalmente donde ya hay mucho momento, ya son otro tipo de zapatas. O sea, ya son zapatas ya largadas, bueno, vías de fundación, etcétera, ¿no? En este caso, fíjense que igual el Q máximo dice que va a ser así. Esta es la zapata, va a ser así, ¿no? Así está viendo el Q máximo. Entonces, como les decía, esto ya se va complicando, ¿no? No es difícil, pero sí se complica en la primera parte para predimensionar lo que sería A y B, ¿no? Esa es la mayor dificultad de los casos 2, 3 y 4, que tampoco es tan difícil, digo. Pero eso es lo que tendrían que ser en fundaciones 2, pero como estamos restringiendo a este caso 1 solamente, se dan cuenta que el predimensionamiento es bien sencillito. Y vamos a regirnos el caso 1 para el proyecto 1, 2, 3 y 4. No, perdón, 1, 2 y 3. No para el caso, el proyecto 4 sí va a tener simplicidad, que va a ser una losa de fundación. Bueno, entonces no sé si tienen una pregunta, chicos, antes bueno, ya de cortarlo. Sé que ya van a ser las 10 y vamos a hablar también de lo que vamos a hacer mañana. Bueno, a ver si alguien tiene una pregunta. Sí, sí, Lalita, les voy a pasar todas las planillas que tengo. Gracias, Harold, está entendible, está bueno. ¿No hay preguntas? Bueno.